Hey, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos una vez más a su canal Cybershop. Hoy estoy nuevamente en la sala porque Sony me ha enviado este Super Smart TV y me ha dicho: oye John, pruébalo y le cuentas a tus suscriptores qué tal tu experiencia. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Esta referencia concretamente es el X90H o X900H, que a la práctica es lo mismo, y me lo han enviado de 65 pulgadas. Así que si estás pensando en comprar un nuevo televisor, quédate porque esto te puede interesar. Bueno familia, vamos a empezar con mi experiencia y lo primero que quiero resaltar que me gustó bastante es que cuando recibí el televisor, para ponerle las paticas o los soportes, simplemente se encajan en la parte inferior y ya está, no necesitas destornillador ni absolutamente nada. Así que esto es muy interesante. Además, si quieres utilizar una base de pared para colgar el televisor, por supuesto también tiene los agujeros en la parte trasera para enroscar la base, como ya es común. Por otra parte, si hablamos ya un poco más de la estética o el diseño, es un televisor de 65 pulgadas, aquí pueden ver más o menos la percepción de tamaño al lado mío. Y si nos fijamos en la parte trasera, es un televisor gordito. Yo me esperaba algo un poco más compacto teniendo en cuenta los tiempos que corren. Sin embargo, según Sony, hace esto por diferentes cosas como la acústica del sonido, además por la tecnología Full Array que incorpora, que ya te comentaré un poco más adelante. Y aunque en la parte trasera es un poco gordito como les había mencionado, pero creo que en la parte frontal sí que lo han hecho un poco mejor, ya que tenemos estos biseles bastante compactos, sobre todo para tener una experiencia algo más inmersiva al momento en que estás disfrutando el contenido en tu TV. Antes de comprarte un nuevo Smart TV es importante tener en cuenta cuáles son los puertos de entrada y salida. En este caso tenemos la entrada de cable, entrada de TDT, incluso un puerto de Ethernet RJ45. También tenemos salida de audio óptico, que es algo que utilizo habitualmente. Además vamos a contar con salida de audio y video, un jack de 3.5 para conectar auriculares y por supuesto no nos podemos olvidar de los puertos HDMI, que en este caso tenemos dos puertos en su versión 2.1, que para los que les interesa el tema de juegos es súper importante. Y por último tenemos dos salidas USB, o dos entradas mejor dicho, una USB 3.0 y otra 2.0. Obviamente al ser un Smart TV también vamos a tener Wi-Fi, que en este caso es Dual Band, y Bluetooth en su versión 4.2. Si hablamos de su hardware, vamos a tener un procesador MediaTek, pero en este caso me he descargado la aplicación de AIDA64 para que lo podamos ver, y aquí dice claramente que es el MT5895, un procesador de 4 núcleos que alcanzaría velocidades, veamos por acá, máximas de hasta 1.8 MHz, así que esto es lo que tenemos. Y en cuanto a la RAM, vamos a contar con 3 GB de memoria RAM para pues todas las aplicaciones y lo que vamos a utilizar en el día a día. Además, según el fabricante o según estuve leyendo especificaciones, incluye 16 GB de almacenamiento interno, pero a la práctica, según lo que nos dicen acá, vamos a tener un poquito más de 4 GB, que básicamente es lo que tendrías disponible para instalar aplicaciones y demás. Y ya que estoy hablando de instalar aplicaciones, aquí vamos a contar con la Play Store. ¿Y por qué? Porque vamos a tener un sistema operativo Android TV basado en la versión 9 de este sistema operativo, con lo cual es un sistema operativo optimizado directamente para este tipo de pantallas. Así que digamos, aquí tenemos un menú que es bastante sencillo. Estas son algunas de las aplicaciones que yo me he descargado para hacer pruebas y demás. Y por supuesto aquí tenemos las selecciones de Sony, ya que recordemos que Sony se enfoca principalmente en el contenido multimedia de series, películas y este tipo de cosas, así que claramente la prioridad en este tipo de televisores. Aquí tenemos también sugerencias de Netflix y por acá tenemos YouTube y bueno, todo lo necesario para ver y consumir contenido en streaming. Pero ahora vamos a entrar a la Play Store para que tú veas más o menos cómo se utiliza. Y bueno, aquí tenemos digamos algunas selecciones y categorías como recomendado para ti, algunos juegos, programas, transmisión, bueno, de deportes y varias secciones. Inclusive aquí en la parte inferior vamos a encontrar más categorías para que tú puedas decidir más o menos qué es lo que estás buscando, si algo de deportes, noticias y demás. En lo personal, que finalmente es lo que me interesa contarte mi experiencia, pues yo me he enfocado más en el contenido multimedia, que a la final es lo que más se puede disfrutar en este tipo de televisores. Así que he descargado aplicaciones como Netflix,
Amazon Prime y bueno, todo este tipo de aplicaciones. Pero es que además de esto también tenemos la posibilidad de descargar algunos juegos, pero no son los típicos juegos de la mayoría de Smart TVs que tienen otros sistemas operativos, ya que he descargado un juego llamado Death Trigger 2 que lo utilizaba habitualmente en mi teléfono móvil y para la sorpresa lo ha corrido correctamente. Esto me parece supremamente interesante, sobre todo que algunos televisores del mercado no tienen juegos con estos gráficos en 3D, y aunque es cierto que no tengamos gráficos tipo consola, pero sí que me parece algo diferencial para tener en cuenta al momento de comprar un Smart TV. Adicional a esto, yo soy muy fanático de los juegos retro, por ejemplo Super Mario, Circus, Sonic, bueno, de este tipo de consolas de antaño, y bueno, me he llevado la sorpresa que en la Play Store hay diversos emuladores y he logrado hacer que funcionaran dos, uno de Nintendo y uno de Super Nintendo, y ha sido una muy buena experiencia. Y sobre todo para complementarla he utilizado un control de mi Xbox One, aprovechando que tenemos conectividad Bluetooth, y realmente la experiencia ha sido como de una consola sin tener ningún tipo de problema, así que esto me parece algo muy diferencial frente a otros televisores del mercado. Y así como estos emuladores, seguramente vas a encontrar varias aplicaciones en diferentes categorías, pero no pienso enfocarme tanto en esto, ya que tenemos Play Store y ahí simplemente vas a encontrar varias aplicaciones. Eso sí, lo que no me gustó o no me gusta de Android TV es que me parece que no es tan intuitivo como otros sistemas operativos de Smart TV, o por lo menos como los que tengo en casa. Además que le falta cierta fluidez, pero por lo demás tenemos ventajas como de tener la Play Store, descargar juegos y demás. Pero la ventaja principal que yo le podría encontrar acá es que vamos a tener el asistente de Google, y esto sí que me parece genial. Pero antes de hacerte un par de ejemplos aquí, te voy a enseñar lo que es el control. Aquí tenemos lo que es el control de Sony, un control bastante alargado, por decirlo de alguna forma. Tampoco voy a enfocarme bastante en los botones de los números, y esto que parece como un pequeño huequito acá, como si hubieran puesto un botón y al último se hubieran arrepentido, es básicamente el micrófono. También tenemos acceso directo a Netflix y a Google Play, lo que me parece bastante coherente. Y bueno, subir y bajar el volumen y lo normal en un control. Ahora que ya has visto el control, aquí tenemos el botón del micrófono para hacer ciertas pruebas. Entonces lo primero que vamos a hacer es subir el volumen para que ustedes puedan escuchar un poco. Subir el volumen al 50%. Ahí vemos. Podemos hacer diversas funciones. Ahora vamos a preguntarle, no sé, el clima. ¿Cómo va a estar el clima el día de mañana? Mañana en Bogotá estará mayormente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 63 y una mínima de 48. Abrir Spider-Man en Netflix. Bien, aquí ya nos salen las películas, vamos a ponerla. Entonces, esta sería una de las ventajas que yo le encuentro a tener Android TV, la posibilidad que nos da de hacer diversas funciones mediante la voz, que aunque no es novedoso, pero al ser Android TV sí que funciona realmente mejor que otros sistemas operativos de Smart TV que yo he probado. Ahora hablemos del sonido y qué tal se escucha este Smart TV de Sony. Por lo general vamos a encontrar los altavoces en la parte inferior de los televisores, y aquí no podría ser menos. Sin embargo, algo que me llama la atención es que vamos a tener al lado de cada altavoz un pequeño agujero como desfogue de aire, y esto nos ayudaría en obtener mejores frecuencias graves. Además, Sony no ha querido quedarse ahí, sino que ha implementado unos tweeters en los laterales, tanto derecho e izquierdo, para que nos ayude a tener una mejor experiencia con las frecuencias altas, pero sobre todo para que nos ayude con un sonido más envolvente. Una vez dicho esto, debo decirte que el sonido me parece muy equilibrado y que realmente se nota que tenemos unos tweeters para frecuencias altas, lo que nos ayuda notoriamente a tener más detalle, pero sobre todo también los utilizan por un sonido envolvente, y esto se nota en videos de conciertos o por ejemplo jugando FIFA, el público se escuchaba excepcional, así que en ese punto me parece que suena bien. Sin embargo, personalmente me parece que le falta contundencia en las frecuencias graves, y aunque pensé que era un tema de configuración, realmente no vamos a tener unos bajos muy potentes. Y ha llegado el momento de hablar de lo más importante, que es la imagen o la pantalla. En este caso tenemos una pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K, es decir 3840 x 2160, con soporte para Dolby Vision, HDR10, HLG y una tasa de hasta 120 Hz. En este caso todo bien. Además tenemos un panel VA con las ventajas y contras que esto conlleva. Por nombrar las ventajas, vamos a tener un contraste nativo mucho más elevado que una pantalla IPS, pero como contra vamos a tener unos ángulos de visión algo inferiores a los diferentes paneles IPS. Pero lo realmente interesante es que vamos a tener tecnología Full Array o atenuación local. ¿Y qué es esto, John? Bueno,
Bueno, rápidamente te explico. Es la posibilidad de apagar ciertas zonas dependiendo donde quiera iluminar. Es decir, en este momento te voy a dejar un ejemplo y básicamente donde vemos una figura en color blanco se va a ir iluminando y de esta manera vamos a tener un contraste más elevado, pero sobre todo que nos da la sensación de tener unos colores negros más puros, que evidentemente no va a llegar al nivel de un televisor OLED, pero por lo menos vamos a tener una mejor calidad de imagen que un televisor LED convencional, y sobre todo potenciado con las diversas tecnologías de Sony como es Reality Pro, Triluminos, Motion Flow y entre otras tecnologías que nos ayudan a tener una muy buena experiencia visual. Pero también vamos a tener la opción de configurarlo. Aquí, como vemos, vamos a entrar a imagen y sonido y tenemos diversos ajustes como es habitual en la mayoría de televisores: modo cine, modo juego, gráficos, foto. Bueno, digamos que aquí va todo normal. Sin embargo, si entramos al modo personalizar, vamos a encontrar ajuste de color avanzado, donde tenemos varias opciones. Si sobre todo entiendes un poco más del tema de colorimetría y demás, puedes modificar ciertas cosas hasta llegar al punto ideal que a ti te guste para visualizar el contenido multimedia. Entonces esto realmente me parece supremamente interesante, estas opciones que te ofrece Sony para modificar y calibrar el color a tu gusto. Algo que no puedo dejar de mencionar es que Sony ha implementado un nuevo modo llamado Netflix, que está pensado directamente para esta plataforma, que de forma automática optimiza la imagen para que tú puedas disfrutar mejor el contenido, o por lo menos como fue pensado que tú lo vieras. Personalmente no me gusta este modo porque opta por tonos muy cálidos para mi gusto, pero bueno, que sepas que ahí está. Y por último vamos a hablar de los videojuegos, que es un tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que ya están las consolas de nueva generación y que ya contamos con puertos 2.1, así que en este aspecto vamos a tener unos 15 milisegundos de forma normal, y si activamos el Motion Flow, el modo juego, es capaz de llegar hasta los 7 milisegundos. Eso sí, tener en cuenta que este televisor no tiene tasa de refresco variable, o por lo menos hasta la fecha en que yo lo he estado utilizando. Seguramente mediante alguna actualización lo habiliten o no sé, pero bueno, yo no he podido hacer que funcione la tasa de refresco variable en mi Xbox One. Y ya para concluir, en resumidas cuentas, he tenido una muy buena experiencia con este televisor, y aunque es cierto que hay cosas a mejorar, pero realmente creo que se puede disfrutar correctamente el contenido, ya sea de series, películas, videojuegos y demás. A la fecha de grabar este video tiene un precio de 5.298.900 en la página de Sony, que dejaré el enlace aquí en la descripción. Por cierto, es la versión de 65 pulgadas, ya que también lo puedes encontrar en versión de 55 y 75 pulgadas. Así que pues nada, familia, hasta acá este video, espero te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en Facebook e Instagram, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!